Hola, ¿qué tal? Espero que anden bien. Para lo que voy a decirles en esta clase me apoyo en dos textos. Por un lado en el capítulo 5 del texto que hablamos la semana pasada en nuestra primera clase. Por otro lado en uno que sería algo así como el capítulo 1.3, digamos, de un texto que se llama Psicopatología asociada a la vejez. Estas dos bibliografías nos van a servir para pensar, para ubicar, para tener claro qué sería lo esperable o lo, con muchísimas comillas, normal en la vejez. Esto nos sirve, por supuesto, para tener un cierto parámetro de qué sería razonable encontrarnos, ¿sí? Y a su vez, por lógica, entonces, cuando nos encontremos con algo distinto, podremos como suponer que habría ya algún tipo de enfermedad. Bueno, que nos arranca diciendo el texto, como son textos que ponen la lupa más que nada en los aspectos tal vez más psicológicos del envejecimiento, nos arrancan diciendo que cualquier enfermedad implica necesariamente padecimientos y aspectos físicos y psicológicos, es decir, que nos mueven a no ver solamente un cuerpo que padece una enfermedad, sino a ver una persona que está enferma, con todo lo que eso conlleva. Tenemos una primera parte entonces medio introductoria en algún punto a los fines de la clase, donde nos arranca hablando un poco del término personalidad. No me voy a detener en absoluto en esto, sé que es un término para ustedes archiconocido, yo no habría mucho nuevo acá para agregar, simplemente algunos pequeños comentarios que les van a ir apareciendo allí por escrito en el video, y eso es todo lo que vamos a decir sobre este término, al menos en este momento en esta clase. Clase. Y luego de eso sí empiezan a aparecer las características de lo que sería el anciano, abro comillas una vez más, supuestamente normal. Nos empieza hablando entonces de algo que llama proceso cognoscitivo y captación del mundo exterior. Dicho así suena un chino, pero se refiere a la capacidad de comprender en algún punto y de captar los estímulos del mundo exterior. ¿Qué nos va a decir que es esperable en las personas ancianas que ocurran? Nos va a decir que es esperable que esta captación del mundo externo se van a ver afectada en algún punto, porque es esperable que los sentidos de a poco empiecen a verse limitados. Que la persona no vea tan bien, que no escuche tan bien, que por ahí no huela tan bien, que por ahí a la hora de captar los movimientos propioceptivos, es decir, los movimientos de su propio cuerpo, por ahí como que se desoriente un poco y se tambalee o le pasen cuestiones de ese estilo. Sintetizando, todo lo que tenga que ver con los sentidos va a estar, o va a ser esperable que esté, un poco disminuido con respecto a momentos previos de la vida. Entonces, a grosso modo, vamos a tener dos consecuencias directas de esta disminución de los sentidos. Por un lado, que se va a ver dificultada su capacidad de relacionarse con el medio, porque se entiende, bien, si uno no escucha bien, no ve bien, etc., es lógico que tu vínculo con el mundo exterior se vea afectado. Y dice también, menos previsible tal vez, que puede traer un cierto empobrecimiento del pensamiento esto, pero no tanto porque la persona, digámoslo coloquialmente, se haya vuelto tonta o menos inteligente, sino porque al partir de datos incorrectos que recogió del mundo exterior, parte de premisas falsas, por ende llega a conclusiones que también son falsas.
Y de hecho vamos a ver que este rasgo de que haya como un descenso, a ver si me sale la palabra, enlentecimiento, ahí está, de ciertos aspectos, va a ser más la regla que la excepción, porque el texto luego nos sigue hablando de lo que tiene que ver con lo afectivo, digamos, emociones y sentimientos. Nos dice que esta también es habitual, es esperable que sufran un ligero descenso, es decir, que por ahí cosas que antes le hubieran provocado una emoción muy violenta, ahora le provoquen algo más moderado, o le generen una cierta indiferencia, y que en efecto todas las emociones en general tal vez aparezcan de forma un poco menos brusca y menos intensa de lo que era habitual en esa misma persona un tiempo antes. Se entiende que siempre estamos comparando con la misma persona cuando era más joven. Otro ítem que aparece en el texto y que yo les rescato también es la capacidad de aprendizaje. Nos dice que sigue estando presente, pero una vez más, ¿qué pasa? Suele estar un poco disminuida o ser más lento, ¿sí? Lo que por ahí antes hubiera aprendido en una semana, capaz necesita un mes, o lo que una persona joven aprendería en un día, lo aprende en una semana. El cuarto ítem que les destaco tiene que ver con... Perdón, les dije que iba a ser breve, por eso voy pasando así rápido de un tema a otro. Tiene que ver con la vida sexual, con el ejercicio de la sexualidad. Nos dice que es esperable, o que al menos los estudios indican que haya una cierta correlación, por decirlo de alguna manera, entre lo que fue la vida sexual en la juventud y en la vejez, digamos. Aquella que tuvo tal vez una vida sexual muy activa y muy plena en la juventud, más o menos la piloteará bastante bien en la vejez, y lo mismo al revés. Y terminando un poco con esta primera parte de la clase, y nos dice que en cuanto a rasgos observables es esperable encontrar disminución en la memoria, disminución en la agudeza de las percepciones, esto que decíamos al principio de escuchar menos, ver menos, oler menos, etc. Y una demora en el tiempo de reacción a estímulos externos. Y hasta acá terminamos esta primera parte de la clase, ahora vamos a seguir con una segunda. Lo que voy a decirles ahora lo extraigo del segundo texto que les mencioné, que se llama Psicopatología asociada a la vejez. ¿Qué nos dice este texto? A ver, por supuesto hay muchas cosas que nos dice muy similares al anterior, pero no vamos a estar repitiendo exactamente lo mismo porque no tendría ningún sentido naturalmente, así que vamos a lo que es novedoso con respecto a lo que ya hablamos. ¿Qué nos dice? Nos dice algo en algún punto obvio, que el envejecimiento implica cambios a nivel biológico, a nivel social y a nivel psicológico muy significativos, y que eso implica una amenaza al yo de la persona. Estamos abordando acá, como digo, las cosas ya mucho más o pura exclusivamente de un terreno psicológico. Amenaza al yo en el sentido de que la persona empieza a tener dificultades para reconocerse, en tanto que dice, bueno, yo antes podía hacer tales o cuales cosas y ahora no puedo. Va a haber ejemplos como el que les voy a ir compartiendo a lo largo de algunas clases, de un libro bastante extraño, por lo demás, que yo he leído una vez, que se llama, ¿cómo se llama? Diario del Estanque, algo así. Bueno, después le pongo una foto de la tapa, de un inglés, un tal Al Álvarez, no es conocido, pero no se vivió como hasta los 90 y tantos años el tipo. Explote la mañana, iremos hasta el mar para nadar. Y las piedras bajo el agua, la luz refleja tranquilidad. Por más me ofrezco al sol. Porque ¿qué nos va a decir el texto? Nos va a decir, bueno, frente a esta amenaza que siente el yo, frente a esta sensación de ya no reconocerse o de no ser el mismo de antes, o de encontrarse con una imagen, y cuando digo imagen no me refiero solo al aspecto físico, sino a la idea que uno tenía sobre uno mismo, lo que va a ser esperable, nos dice el texto, es que entren en juego ciertos mecanismos de defensa. En concreto, lo que voy a hacer es mencionarles 5 de estos mecanismos de defensa, o 6, no me acuerdo bien, explicarlos brevemente y se acabó la clase. ¿Qué va a ser frecuente encontrarnos entonces de mecanismos de defensa en la vejez? Por un lado, la regresión,
A ver, la regresión no, yo les propongo no usarlo en el sentido que a veces se lo usa coloquialmente, de que regresión sería alguien que es grande y se empieza a comportar como un nene chiquito, ¿sí? Sino que regresión tiene que ver con estas fases del desarrollo psicosexual de las que Freud hablaba. Vieron que él, pues es un término claramente freudiano, por supuesto, vieron que él habla de la fase oral, anal, fálica, etcétera, etcétera. Bueno, sé que es algo que ustedes saben. Entonces, esta regresión tiene que ver más bien con volver a modos de satisfacción previos, ¿sí? Otro mecanismo de defensa que nos menciona el texto, la verdad que no es un nombre muy feliz el que usa, pero bueno, lo mencionamos igual porque tiene su importancia, más allá del nombre, digo, lo llama encasillamiento y tiene que ver con un aferrarse a lo conocido. Tercer mecanismo, este sí ya más conocido, tiene que ver con la negación, que nos lo ubica el texto como una manera de evitar la angustia. Todos en algún punto son una manera de evitar vérselas con algo que angustia. Pero digamos que la negación se va a jugar, sobre todo en la vejez, a no reconocer que ya no puede hacer ciertas cosas. La negación de la que nos habla el texto, que nos da pie para pasar al que sigue y al último que voy a mencionar de estos mecanismos de defensa. Se trata de la proyección, que ya saben, la proyección es esto de atribuirle por ahí cosas propias a un otro, ¿sí? O ver en otro cosas que en realidad están dentro mío. Y lo que nos dice acá el texto es que la proyección, digamos, en relación a la vejez, va a ser habitual que la hostilidad y el enojo que le causan el propio envejecimiento de alguna manera lo proyecte en nosotros, ¿sí? Esto podría jugarse de dos formas, o que tal vez se enoje sin razón justificada, o sea hostil sin razón justificada con los otros, o un poquito más rebuscado aún, que sienta que los otros lo tratan de mala manera o lo tratan hostilmente sin razón, cuando en realidad lo que está en juego es allí tal vez la propia hostilidad que la persona se dirige a sí misma por verse viejo, feo, arrugado, incapacitado de hacer un montón de cosas, etcétera, etcétera, Vino a etcétera. los 30, ni me di cuenta, tampoco espero mucho de la de 40. La crisis es un monstruo que devora personas que pagan impuestos, comen y